día de hoy vamos a charlar sobre algo que por ahí en este momento del país les resuena, que nació de la insatisfacción, básicamente, y lo va a dar Ángela Vitale, que es psicoanalista. Ella la exportamos de Capital para acá, así que va a tener una conferencia muy exquisita, muy interesante. Si no entienden todo, no se preocupen, nosotros tampoco, así que si se va con una idea es genial, digo, para no andar con las expectativas de que tengo que entender o algo de eso. Es una charla, o sea que esto vamos a intercambiar, luego va a haber preguntas y demás, y iremos viendo cómo construimos hoy algo para que nos llegue, ¿sí? Ese es nuestro deseo, así que bienvenidos, la dejo en manos de Ana. Hola, hola. No. Hola. Hola, hola. Ahora sí. Hola. ¿Se escucha? Sí. Hola. 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 Todas las conferencias las grabamos y las subimos a Facebook y a YouTube, a un canal que se llama Psicoanálisis Oeste, conferencias. Bueno, si se quieren tener acceso a las anteriores conferencias, se meten en un grupo cerrado, o sea, mandan la invitación en Facebook con Psicoanálisis Conferencias y así le damos el OK y tienen acceso a las demás conferencias, ¿sí? Hola, ahora sí. Buenas tardes. Hoy voy a dar una vuelta por el tema de la insatisfacción. Si bien mi charla se va a centrar en la insatisfacción, en la estructura histérica y en la obsesión, también voy a dar una vuelta por la diferenciación entre histeria y mujer, que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, la manera de introducción, quiero transmitirle que en la actualidad se intenta vender la idea de que hoy todo lo que el sujeto desea se puede lograr, que no hay ningún impedimento y que todos podemos ser bellos, cirugía mediante, todos podemos planificar nuestra descendencia, tener sexo libremente, todo puede estar pautado sin fallas, sin angustias, es decir, sin amor. Entonces, en la actualidad puede ser objeto privilegiado, es el ojo, es la mirada, eso que todo lo ve. El ojo justamente, esto de lo inmediato, es lo que a los analistas se nos dificulta después para que un sujeto entre en transferencia, porque un análisis implica siempre un tiempo justamente de poder poner en forma el síntoma. Pero como en la actualidad lo que se promueve es el goce inmediato y que todo lo quieren ya, digamos, ahí nos vemos con una gran dificultad. Entonces, justamente lo que marca a nuestra subjetividad es el deseo. Lo que debería marcar, y no así los objetos que se proponen para poder gozar
el tener más celulares de tal o cual forma, es siempre el plus, como que para que uno pueda alcanzar la felicidad se necesitaría obtener, ¿no? Entonces, el mismo sistema ofrece terapias reparadoras para el físico, gimnasio, cirugías, para poder alcanzar lo que sería la satisfacción. Entonces, justamente lo que los analistas nos preguntamos siempre es cómo hacer para que esas demandas de bienestar lleguen al consultorio y no que la gente quiera, digamos, colmar su falta con otro tipo de terapias que pueden ser beneficiosas en lo inmediato, pero no se produce un cambio subjetivo. Entonces, al día de hoy no se puede decir que el deseo no siga insatisfecho, porque el deseo insatisfecho justamente es una de las características del sujeto histérico, que les decía que quiero comenzar a hablar de este tema. Hay muchas consultas por fenómenos psicosomáticos, por drogadicción, bulimia, anorexia, los famosos ataques de pánico. Todo el mundo consulta por ataques de pánico, ¿no? Angustia, sintomatología fóbica, un montón de cuadros que los analistas nos preguntamos: ¿qué de todos estos cuadros que se presentan en el consultorio tienen que ver con la neurosis? Porque hay que especificar. Si alguien viene y dice estoy angustiado, ¿y qué? Y no porque me peleé con tal o cual. Bueno, eso no es angustia, eso es otra cosa. A ver, cuente, diga qué es lo que lo trae. O sea, como darle un marco, ¿no? En las otras charlas, Homero justamente hablaba del tema de la angustia como lo que no engaña. Y si hay algo que no engaña es la angustia, pero tiene que ser desplegada para que uno pueda decir qué angustia. De ahí viene esto que decía anteriormente, de darle un tiempo para que la transferencia se instale y ese sujeto pueda confiar y decir su parecer. Entonces, hoy, ¿dónde está la histeria? ¿Dónde la escuchamos? La histeria está en la disolución de los vínculos familiares, cuando escuchamos que faltan hombres, que hay fallas en los maridos, que no anda, que se separan, que se divorcian, que se casan. En todas estas repeticiones escuchamos a la histeria. La histeria no es, por eso es para que comencemos a pensar en el discurso común: ¡ay, son unas histéricas! Hay que comenzar ahí a ver, hay histéricos hombres, no es específicamente del tema mujer. Por eso yo después voy a hacer una pequeña diferenciación lo que es la histeria de lo que es la mujer y lo que es el obsesivo del lado del hombre. Entonces, los analistas oímos justamente el malestar para darle algún tipo de solución.
no para que se mantenga el malestar de la histérica. Freud, ¿dónde escuchaba ese malestar? En sus histéricas, no en las huelgas, ni en justamente en estas cuestiones sociales, sino en el consultorio. Entonces, justamente hacia donde apuntamos no es tanto a lo que quiere una mujer, sino si lo que desea es lo que verdaderamente quiere. Porque Freud se encontró justamente con un universo un poco oscuro, no las entendía a la mujer de Freud, como que dice, pero ¿cómo? Gracias. Era para él un universo muy oscuro, pero como las histéricas me mienten, no es que le mentían, sino que su objeto de deseo y de amor no era un hombre. En la histeria pasan otras cuestiones que tienen que ver con esto que tenemos el título de la conferencia de la charla de hoy, que es la insatisfacción. Entonces, definición del diccionario del término insatisfacción. Es un nombre femenino. Ya nos está diciendo que la insatisfacción tiene que ver con algo de lo femenino. Entonces, es una cualidad de insatisfecho. Y dice, su porte escondía la congoja de una constitución tan fuerte como inútil, la melancolía de un deseo que no sabía encontrar ni expresión ni salida para su insatisfacción. Vamos a comenzar con una viñeta. Una mujer que hace varios tiempos que está en análisis llega y dice que un familiar hombre le muestra una foto de una mujer con la que salió. Entonces el sujeto dice, esa sí es una mujer hermosa. Entonces el hombre le dice, la que sos hermosa sos vos. Ella dice, yo no, vos lo decís por amor, porque me querés. Sigue hablando y sigue relatando una conversación que tiene con la hermana. Entonces dice, la hermana le dice, pero siempre fuiste hermosa. Me acuerdo cuando fuiste a un programa invitada. Este sujeto dice, sí, fui. Y salí de ahí pintada como una puerta. Entonces la histérica sigue insistiendo y dice, pero los demás, la histérica no, la hermana le dice, pero todos preguntaban por vos, diciendo, ¿quién es esa hermosa mujer? Esta pequeña viñeta clínica nos orienta acerca de cómo trabaja el psicoanálisis con un sujeto histérico. El sujeto histérico va a hacer todo lo que pueda por estructura, no es por maldad, es por estructura de sostener su deseo insatisfecho, la de no ser la bella, la de no ser la deseada por otros, la de no poder acceder a tal o cual posición. Por eso hay que, insisto, con el tema de las histéricas, las mujeres son todas locas, un poco locas somos, por suerte, porque de ahí podemos, justamente gozar más allá del falo, digamos, y del hombre. Pero
Bueno, ¿cómo interviene una analista con una paciente así? Remarcando los puntos de insatisfacción. No le vamos a decir, no, pero vos, si usted es hermosa. Eso no, eso es un dato de la realidad. El psicoanálisis no se maneja con los datos de la realidad. Si queremos utilizar algún término que podemos introducir de lo real, aquello que existe en el discurso, pero de la realidad no, porque no nos sirve de nada de decir usted es hermosa. La paciente dirá, esta es una estúpida, ¿qué me está diciendo? No me dice, no pasa por ahí, porque en el inconsciente su posición es otra. Entonces, el analista interviene diciendo, es ella la hermosa, yo no, salí hecha de una puerta, no soy bella. Y ahí uno puede decir algo más para marcar la insatisfacción. Entonces, ustedes deténganse en esto, en cómo sigue sosteniendo lo insatisfactorio. La histeria entonces se caracteriza por un deseo, el deseo insatisfecho, que se articula en estas palabras precisas de yo no soy, yo no puedo, yo no. El enunciado de la histeria impotentiza lo que le viene del otro, eso que le haga a ella algo valioso, ella eso lo descarta. Cuando la otra persona le dice, no, pero vos sos hermosa, cuando la otra persona le da un valor deseante positivo, que le está dando un ser, ella a ella lo descarta. Entonces, ¿sucede lo mismo con el obsesivo? No. En el obsesivo esto no pasa porque él está alienado al amo, a su propio discurso. Él está justamente encerrado en su propio, como digo, su propio discurso, en su jaula. Se habla a sí mismo. Se habla, se pregunta, se contesta. No es como la histeria, que siempre le está preguntando al otro. Le pregunta al otro, al esposo, a la amiga, para que le dé un ser. Entonces, ¿hacia dónde apuntamos como analistas justamente? Es que tanto histeria como obsesión se den cuenta de y hagan propio el modo de vivir la pulsión. Justamente no está ni preguntándose a sí mismo ni al otro, sino decir, bueno, ¿y yo de qué deseo? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo quiero? No estar preguntándole al otro. Entonces seguimos con esto, los analistas ponemos mucho énfasis en el detalle de lo que escuchamos, y porque justamente es una cura por la palabra. Entonces estamos muy atentos a la modalidad del decir de los pacientes histéricos cuando dicen no me desea lo suficiente, me desea pero no me ama, siempre tiene ganas pero no me dice te amo, no existe el hombre adecuado, lo paso bien en la cama pero no lo amo.
¿no? Entonces, ¿hacia dónde tiene que apuntar uno como a la lista? ¿Qué sería para usted que el hombre sea suficiente? A ver, diga, a ver qué idea tiene de hombre, de marido, de novio. Cuando ya pone el pero ahí, ya nos estamos dando dimensión de la insatisfacción. Me desea, pero no me ama. Siempre tiene ganas de hacer el amor, sería, pero no me dice te amo. Siempre va a faltar un pero. ¿Qué es la histeria? Alguien en cuyo inconsciente tiene inscrita una pregunta. ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué soy? ¿Hombre o mujer? Las preguntas son diferentes. La histérica es muy interesante porque muchas veces, no voy a decir todas, pregunta para no hacer las preguntas, o sea, hace todas las preguntas pero para no tener respuesta, porque si está constantemente preguntándole al otro acerca de todo, no se pregunta hacia dónde debería ir. Bueno, yo con esto ¿qué tengo que ver? Pero ahí se confrontaría con su propio deseo, y ahí está el tema de la histérica, que es lo que justamente rechaza. Entonces, y ahí está que el desear supone una falta, supone pesquisar algo ahí de ese significante en este de ¿y por qué digo que no soy hermosa? ¿Qué me pasa a mí con eso? Pero hay que hacer todo un recorrido para que alguien diga, pero ¿cómo? Todos me ven hermosa, y a mí, ¿qué me pasa con la hermosura? ¿Por qué doy tanta vuelta? Puede ser una de las salidas. Entonces, justamente la histérica se procura, esa palabra es muy interesante también, se encarga de procurarse una insatisfacción. Siempre a través del hombre, a través del otro, que es el que va a funcionar como mediador entre ella y su voz. Y siempre quiere más. Esto que yo les decía en el discurso histérico de la pregunta al infinito, ¿no? Que se la ve en sus diferentes modalidades. Existe el hombre ideal, cuando veíamos antes en la viñeta clínica, es el adecuado, ¿no? ¿Será este el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Cómo es ser mujer? Siempre la otra mujer tiene la respuesta mejor que la mía. ¿Qué pide la histérica con sus preguntas al otro? Pide que le dé el ser, que le diga qué es. Y también hay un poco de mala fe, porque la histérica desconfía del otro. El otro le dice, vos sos hermosa. Y ella dice, no, por ahí, ponete los lentes, fuiste al oculista. ¿Cuántas veces pasa? Qué linda que soy. Bueno, sí, es el nuevo corte del pelo. Y por ahí, no, y esto de no ubicarse como si se ubicaría cuando vamos a hablar de la mujer, en ofrecerse como objeto de deseo del otro. La histérica, ante la menor cuestión de un plus, de sentir que puede ser deseada por el otro, ahí, uy. Entonces, hay una satisfacción en la histérica, cuanto más insatisfecha esté. Pero ¿qué desea? Entonces, justamente, o que desea
es la impotencia, que justamente el no puedo, que la otra sí puede, yo no. Va con su significante. Claro, cuando una histérica llega a análisis, llega justamente preguntándose, entonces no sabe cuál es el significante que comanda su vida. Aquí vamos a comenzar a hacer una pequeña distinción entre lo que es la histérica y lo que es mujer. En la mujer quiere gozar y hacerlo como gozar. Se ubican como significante. Ahí cuando dice falo, eso tiene que ver con el significante del deseo. Se ofrece para ser tomada como significante del deseo, para ser deseada en el encuentro sexual. Esto la histérica rechaza justamente. Entonces, la histeria se dirige a la falta específica, a ese goce de la privación. El significante, el rasgo que caracteriza al sujeto histérico es de ser víctima, que es un significante privilegiado de la época, ¿no? También hay caída del deseo. También hay caída del deseo en el obsesivo, pero con otra característica. El deseo del obsesivo es de encerrarse en su propia jaula, en su propio narcisismo, de preguntarse a sí mismo. Cosa distinta de la histeria, que es la que le pregunta al otro. Hay histéricas, yo diría casi todas, pero que no se toman por mujer. Cuando dicen estoy fea, estoy vieja, no algo para producir atracción. Entonces uno ahí tiene que intervenir. ¿Y usted qué supone? Que hay un patrón universal de lo que sería gustarle a un hombre. No es así. Otro rasgo que caracteriza al sujeto histérico, a diferencia de la mujer, es la desconfianza. Es muy difícil deshacer en el sujeto histérico la desconfianza y la tristeza. Y hay que estar atento esa desconfianza y esa tristeza, ¿cuándo fue, en qué época se desencadenó? Si bien histeria y mujer tienen en común su relación con el otro, donde está la diferencia es que la mujer se presta a ser, digamos, objeto de deseo de un hombre, que es lo que le permite acceder a un hombre. En cambio, la histérica no. Justamente la histérica es la que quiere ser el falo, quiere ser ese significante, pero para que el hombre no la desee. Y prevalece la insatisfacción. Esto de que justamente cuando yo hablo de la insatisfacción y de este movimiento que va de una seducción a el rechazo, ahí sí, las histéricas son las grandes seductoras, pero en el momento en que
posiblemente accedan, ahí rechazo. Son las histéricas que van de las fiestas, cuando están ante la posibilidad de un acercamiento al goce sexual, se van. ¿Tenés un celular encima vos, profesor? No. Alguna cosa, ¿no? Pero no. No. Esto es otro rasgo muy interesante, ¿no? De la mujer histérica. Porque hay mujeres histéricas que directamente vamos a sacar de mujer. Hay histéricas que no se niegan el contacto y el goce con el hombre, pero están muy atentas a la parte de la insatisfacción de él, como que siempre van a la impotencia del otro, más que a la parte potente. Es por estructura, que era lo que yo decía antes, no es maldad, eso es algo por estructura. Para acusar justamente de la privación, porque claro, gozan de la falta. ¿Vieron cuando traigo este ejemplo en una reunión, la pasan bien, disfrutan, charlan, y cuando se va la histérica le dice al hombre, ¿qué estuviste mirando? O sea, se va a un detalle de si él miró, no miró, con quién estuvo hablando, en vez de, en cierto modo, ver cómo la han pasado. Siempre van a un punto de falta de otro. En la histeria hay una exigencia de ser algo para el otro. Imagínense ustedes cuando uno le exige al otro algo, ahí ya algo mal. Si hay exigencia, estamos por un camino complicado. Y siempre está en esto de decirle al hombre que le diga cuál es el objeto de su deseo, que se lo diga. Entonces, esta dimensión se le impone, es un empuje a ver cómo desea el otro. Todo esto para no preguntarse por su propio deseo. Entonces, seguimos con esto de una de las claves para pensar a la histeria es el satisfecho. En un análisis se va a poder escuchar esta insatisfacción y todos los síntomas histéricos como justamente es en esto es la manifestación sintomática del inconsciente. ¿Qué se escucha? Se escucha algo del deseo y el analista tiene que estar ahí para responder a este deseo insatisfecho, no para que se haga digamos, a la enésima potencia, sino justamente porque a él, por este deseo insatisfecho, que algo del inconsciente de ese sujeto se puede llegar a saber. Entonces, ¿qué es lo que busca la histeria? Busca palabras que le den el ser, pero ninguna de estas palabras la completan, porque siempre va a estar preguntando. Y
esta sensación de que está carente de algo, se la piensa siempre ella misma como que no es mujer, que siempre algo le falta y que la otra va a venir a decir que es una mujer. Esta es una significación, una de las más importantes en la histeria, que es la significación universal de ser excluida. El sujeto histérico es un ser que no tiene lugar en el otro, ni en el hombre, ni en el trabajo. El sujeto histérico se constituye en forma excluida. Esta frase es muy interesante. El exceso de presencia del sentimiento de no estar nunca en su lugar. El gusto y el olor de no estar en su lugar. Esto es lo que las pacientes relatan cuando dicen: no me siento bien en mi casa, no siento que sea mi casa, no soy buena madre, mis amigas me dejan de lado. Y uno pregunta, ¿pero cómo? Y sí, porque justamente no me avisaron que se reunían y las amigas le dicen, pero si vos habías dicho que ese día no podía. Pero está siempre esta significación de lo excluido funcionando. Entonces, la exclusión como mujer. Vamos a ir entonces adelantando. Bien. ¿Qué pasa en la obsesión? En la obsesión, a diferencia de la histeria, el obsesivo, como les decía antes, se refugia en su propia aura. Es el caso típico que le dice un sábado a la noche, la esposa quiere ir al cine y dice, vamos a ver la última película de Almodóvar, que es tan linda. ¿Qué le contesta el obsesivo? No, quedémonos en casa, comamos una pizza. No es que uno escucha lo de la jaula de su narcisismo porque es en el hecho de que se quedó en la casa, sino que tiene que ver justamente que tiene una percepción de sí mismo y de su soledad, de que yo estoy tranquilo cuando estoy solo, más que cuando me rompe de que quiere salir, que quiere hacer esto, que quiere hacer lo otro. Porque el sujeto obsesivo, ¿dónde está el conflicto? Si del lado de la histeria está en que su deseo permanezca insatisfecho, del lado del obsesivo está que el conflicto está entre la demanda y el deseo, entre lo que le demanda la mujer y lo que él desea. El síntoma principal del obsesivo es el de no tener ganas. Esta concepción del otro podemos volver en otro momento después. Es importante porque seguimos. Si bien hay histéricas que se ocupan de su imagen y de los arreglos, lo que buscan es no un hombre para gozar, sino buscan un sabio del sexo para que sepa decir cuál es la particularidad del goce de una mujer más allá del hombre. Porque claro, el hombre goza
con una predominancia fálica. El hombre goza con su pene, pero la mujer goza con muchas otras cosas más. De ahí la dificultad. Ella lo cuestiona para que él le diga cómo goza una mujer. Miren qué interesante, ¿no? Ella diciéndole al otro que el otro diga cómo goza ella. Esto es muy interesante. La falta de saber es realizada siempre bajo la forma de preguntarle al otro. La histeria no es ninguna humilde acá, ojo, lo hace trabajar al otro, lo hace trabajar al hombre, preguntándole a las amigas, al analista, cuando preguntan directamente. Los otros días una paciente me manda un mensaje por WhatsApp y me dice, ¿qué hago? ¿Voy a la fiesta o no voy a la fiesta? Porque en la fiesta iba a estar una ex del esposo, ¿no? Entonces yo ahí le digo, ¿y usted qué desea? Silencio de radio, ¿no? Uno como analista no le va a poner leña a la impotencia de la histeria. Uno lo que hace es, ¿y usted qué desea? Pero para todo esto, obviamente, uno no interpreta salvajemente. Se necesita un tiempo para poder para interpretar. Bueno, con el tema de la demanda es muy interesante, pero acá Homero me está corriendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la demanda de amor de la demanda histérica. La demanda de amor es una demanda que puede hacer una mujer de una palabra de amor. En cambio, la demanda histérica es de ser la única para el otro, de que el ser le exige eso, entonces es mucho más complicado, ¿no? Y claro, en la histeria, justamente, el sujeto histérico no tolera que el hombre la vista su imagen. Esto de que muchas veces hay mujeres que dicen, pero ¿qué te pensás? ¿Que soy un objeto? ¿Que soy una loca? ¿Cómo me voy a poner tal o cual ropa para el encuentro sexual o para salidas? Cuando eso una histérica rechaza, porque en su inconsciente lo recibe como algo que va en contra de su deseo. En cambio, una mujer se presta a ser el objeto del hombre en el encuentro sexual. Estamos hablando de disfrutar ambos del cuerpo. Entonces, una mujer se pondría la ropa que el hombre le pide porque sabe que la imagen y la vestimenta solo están en función de causar un deseo en ese hombre que lleva a orientar el goce de ambos. No hay conflicto. Esto no, porque es muy largo. No, esto después, si tenemos tiempo, le leo cómo el inconsciente de un hombre elige a una mujer. Está buenísimo. ¿Quieren? Bueno, lo vamos a leer. Quiero saber cómo se hace. Bueno, porque es de acuerdo a lo que venimos charlando. Esta es una escritora francesa, belga, japonesa, que se la recomiendo, Amélie Nothomb. El personaje de
de esta novela es muy interesante porque es acerca de un hombre y de una mujer. El hombre con los rasgos feos, sumamente feos. La mujer hermosa, divina, maravillosa, pero un poco como que él súper inteligente, ella con una sensibilidad distinta. Entonces él, en un momento dado, antes de que la conozca a la protagonista del libro, dice: un día me enamoraré y a aquella de quien me enamore la salvaré. Una voz subrepticia se coloca a veces en su cabeza con la siguiente reflexión. Esto que yo decía del obsesivo que es un rumiar constante. Entonces, con la siguiente reflexión. Estaría bien conocer a una chica que no se estuviera quejando sin parar. Así fue como teorizó su conclusión. Si la característica masculina era la vulgaridad, la característica femenina era la insatisfacción. Por supuesto, nada era tan simple y podía darse el caso de insatisfacción entre los hombres y vulgaridad entre las mujeres, pero no por ello dejaba de constituir una tendencia. De no haber sido puesto a prueba por mi físico, dice él que era un ser horrendo, horrendo para los cánones de lo que dice que tiene que ser lindo. ¿Quién dice que es lindo, que es feo? ¿Desde qué lugar se dice eso, no? Pensándolo bien, la insatisfacción y la vulgaridad podían interpretarse como las versiones femenina y masculina de una misma fuerza, el deseo. Este constituía la base, la definición, el magma original. ¿Deseo de qué? Si solo hubiera sido de deseo sexual, nada habría resultado más simple de regular. Pero incluso a los 15 años, el personaje de esta obra tiene 15 años, Deodat se daba cuenta de que el sexo formaba parte de un deseo mucho mayor y misterioso. No se trataba de un deseo sin objeto, se trataba de un deseo con un objeto enigmático. La satisfacción del deseo sexual llevaba a desear otras cosas. A menudo, cuando una novia le fijaba, al chico, a este muchacho, le entraba unas ganas locas de ver este o aquel pájaro, porque era un loco de los pájaros, este chico. Se abalanzaba sobre su libro de ornitología y cuando la lámina ansiada se los ofrecía, la devoraba con avidez. El placer que experimentaba al observar al treparriscos o al piquituerto común le proporcionaba el deseo de acercarse de verdad a ellos. Por desgracia, si lo hiciera de verdad, ¿qué me quedaría? ¿Qué deseo puede seguir al deseo? ¿Cortamos aquí? Sí, me gustaría poder decir algo como cortar. Vamos sin audio. Bien, perfecto. No, está bien. En realidad voy a pensar algunas cosas con ustedes, a ver si me ayudan. Estoy de acuerdo con lo que dice Ángela. En realidad la insatisfacción, no sé si ustedes alguna vez la experimentaron. Solo porque igual lo estoy grabando. Ok, ahí está. Hola. Estoy grabando directo, no suena, pero está grabando. Bien, bueno,
Entonces me lo pongo así, hago como que hablo con el micrófono. Sí, hola. La idea es la siguiente. Hay algo básico, no sé si ustedes alguna vez experimentaron la insatisfacción, o soy el único en el mundo. Digamos, básicamente lo que dice Lacan, y es algo que me parece orientador, es que la insatisfacción nos pone la perspectiva de que somos seres que hablamos. Porque hablamos va adherida y abrochada y nos viene acompañando la cosa en relación a la insatisfacción. Porque cuando Ángel habló de deseo, el deseo para el psicoanálisis no es lo mismo que querer o anhelar. ¿Se entiende? Si hay una diferencia muy importante entre el desear y el anhelar o querer cosas, o querer lograr determinadas cuestiones. Entonces, para el psicoanálisis, el deseo no se puede decir con palabras. Uno puede acceder al deseo, sí, porque la única cosa que conozco es a través del tiempo en relación a un proceso analítico donde uno se empieza a advertir de cuál es el deseo que va teniendo. Entonces, para arrancar, como seres parlantes que somos insatisfechos. ¿Por qué? Y porque no podemos encontrar el deseo nunca. Como dice esta autora, hermoso como lo dice, precioso, es mejor que cualquiera. Entonces, uno podría decir que la insatisfacción es estructural. Lo que hizo Ángela, para mi gusto, fue excelente en relación a la neurosis, que es la histeria y la obsesión. Cómo en cada uno se encarna, se abrocha, se adhiere, se manifiesta lo que es la insatisfacción. ¿Me siguen? Entonces, yo me preguntaba, en relación a eso, ¿qué es lo que ustedes consideran el psicoanálisis? Porque si es estructural, ¿qué hacemos? Chao, cerramos la puerta, nos vamos todos insatisfechos a tomar unas horas. ¿Se entiende cómo hacemos? ¿Cómo hace el psicoanálisis para tratar esto? Es interesante, le propongo esta idea, me parece que es una idea que podemos seguir pensando. Luego, ¿qué hace el psicoanálisis? ¿Qué se imaginan que hace un proceso analítico? Es una pregunta que les hago. Ayudar a enunciarlo. Una ayuda a enunciarlo, muy bien. ¿A qué se le ocurre? ¿Qué es lo que uno podría decir? Está muy bien, podríamos ubicarlo, pero yo iría más al detalle. ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera hace eso? Me parece una cosa porque si no uno piensa que, o supone que eso sería una orientación. Claro, uno podría nombrar o estar advertido de cuál es el deseo después de un tiempo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hacemos los analistas eso? Empezar a desestructurarlo. ¿Cómo lo hacemos? Y a través de la palabra. Bien, o sea, fíjense que los analistas operamos con la palabra, ¿sí? No solamente los analistas, también están la gente que hace psicoterapia, la gente la gente que hace cognitivo conductual, es decir, operamos con la palabra. Pero ¿cómo es que hacemos? Puede ser que tenga que ver con otro tipo de palabra, por ejemplo con los sueños, o algo que sea tan consciente. Es decir, Si en los sueños hay. Bien, uno podría decir, uno debería admitir que hay dos fuerzas en uno. Lo voy a decir al estilo Star Wars. Es decir, que la fuerza te acompaña o el lado oscuro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, o tendría que uno admitir que uno es un ser que está dividido. ¿Qué significa eso? Que no se parece lo que digo a lo que hago del todo. Que es otra forma de decir, existen en mí pasiones, existen en mí cosas del inconsciente, la pulsión, como dice Ángela, que empuja, más allá de la razón. Porque la razón puede dialogar con eso que tengo, con la insatisfacción. ¿Cómo puede ser que yo me quiera ir de la fiesta si la estoy pasando bien, pero hay algo que me hace irme? Eso se llama división. ¿Por qué? Porque hay una parte de mí que empuja hacia un lado y otra parte de mí que empuja hacia el otro. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo hacemos los analistas? Yo voy a tomar una respuesta de alguien que me dijo esto. Me dice, conociéndose a uno mismo. No es una posible respuesta. Uno en el análisis supone que se va a conocer. ¿Sí? Es decir, que va a saber de sí.
vamos a poner me acordé de algo que uno en la boca de, como hizo Platón en la boca de Sócrates, conócete a ti mismo. ¿Sí? Tengo una noticia, así no hacemos, en absoluto. ¿Se entiende? Usamos la palabra de otra manera. ¿Cómo tratamos la insatisfacción? No como un conocimiento, no es insight. No es que, entendí, entonces yo cuando era chiquito, porque mi papá y mi mamá me hizo esto, entonces ahora en el futuro lo puedo elegir a los hombres porque nunca me dieron lo que yo pedí. Todo eso, que sería un conocimiento, conócete a ti mismo, no es. ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces, primera cosa fundamental, me parece que la insatisfacción, por eso digo que me parece importante esto a desarrollar, no es algo que va, o sea, el psicoanálisis no va al camino del insight, de conocerse a uno mismo, no va a conocerse cuestiones que uno cree, supone. Eso está, hay relatos de eso, o los orígenes de uno. Bueno, yo en realidad, cuando era así, asá, porque entonces tal cosa, tal otra, son cosas que uno va armando, no está mal, no estamos diciendo, así no opera el psicoanálisis. Perdón, en la clínica se ve que el paciente a veces puede dar cuenta. Sí, pero todos los caminos, exacto, todos los caminos conducen a ¿qué? A los padres. Claro, puede dar cuenta, pero en el análisis de orientación lacaniana hacia donde vamos es justamente en esto que hablaba Homero de el sujeto dividido, de estar dividido, ¿mediante qué? Mediante la asociación libre, como regla fundamental. Por eso cuando vos decías antes, sí, a través de los sueños, pero siempre con la intervención del analista. Y justamente es un bla bla bla, en la última parte de mi charla, es un bla 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 entre el paciente y el analista que le viene a colocar ahí una interpretación. Teóricamente debería dividirlo en cada sesión. Claro. Bueno. Perdón, me quedé pensando. Por lo cual, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los analistas entonces? Escuchamos todo eso que viene, lo recibimos, lo alojamos, bienvenido, nos dirigimos, yo diría, hacia un lugar que los psicoanalistas de orientación lacaniana, es decir, nos dirigimos hacia un lugar que, digamos, yo diría, somos enemigos número uno de la razón. Creemos que la razón es lo peor. ¿Entienden lo que quiero decir? Para explicarse cosas, la razón en el psicoanálisis, para tratar la insatisfacción, es lo peor. Nada mejor que matar el deseo con la razón. La razón mata al deseo. Por eso la mujer está más conectada con el deseo que el hombre, que está más lógico, que lo aplasta. Es decir que, a ver, voy a decirlo así, me van a tirar con algo, pero lo voy a decir, después vamos a desarrollar así. La razón, la esperanza, ¿sí? Son dos enemigos número uno para el deseo y para el tratamiento en un análisis. Nada peor que la esperanza. Uno podría decir, ¿la esperanza qué es? Es algo que no está pasando y uno espera que va a pasar. Y si pasara eso que uno espera, nunca va a ser igual a como uno lo imaginaba. Chao. ¿Cómo se llama la cosa? Insatisfacción. Chimpum. O sea, no somos amigos de los proyectos, de las metas. No decimos que no, no estoy diciendo cómo operamos. No estoy diciendo que está mal o está bien. Estirpemos la razón o las metas. Toda la cuestión de las metas, los proyectos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacerlo, todo eso es enemigo de eso, porque nos vamos a encontrar con que eso no es lo mismo que imaginé. Por lo cual se llama insatisfacción. Sí, pero si lo hacemos, nunca va a ser eso que vos imaginaste. Nunca va a ser eso. Nunca va a ser así. un proyecto lo estoy haciendo. Lo haces, lo concretás. ¿Cómo termina? No va a ser eso. ¿Está bien? O sea, lo voy a decir así para crear conflicto. A ver, ¿cómo que no? El proyecto puede ser. O sea, no, está muy bien, está muy bien. No me tienen con nada, pero digo
No estoy diciendo que en la vida no esté mal o cómo tratamos la insatisfacción. La tratamos con lo que sería, lo que llamamos con una ascesis. ¿Qué sería una ascesis? Bueno, es una práctica y una forma y hábitos que apuntan a algo. Apuntan a quitarle sentido de lo que uno siente como consistente. Claro, lo que pasa es que como uno está instalado culturalmente la idea de que todo tiene que ser right, todo tiene que ser un todo, y todo tiene que ser... Entonces, cuando ella te dice, yo tengo un proyecto y lo estoy haciendo, y sí, lo estoy concretando y estoy bien, la idea sería que evidentemente hoy estoy bien, pero justamente la idea de concretar este proyecto me va a llevar a la necesidad, o sea, el concepto de desequilibrio estático o algo por el estilo, que va a hacer que vuelva a tener otro deseo. A eso creo que te estás refiriendo, en el sentido que no es a todo nada. Me que aportamos esto ya está, con la información plena, 100% satisfecha, muchachos, otra cosa ya estoy regia, estoy súper normal, estoy re sana. No es así, sino esta idea... Habría una diferencia, por ejemplo, lo voy a decir así, hay una diferencia entre creer absolutamente que haciendo esto que voy a ser feliz, voy a estar satisfecho o encontrando a ese o a esa me va a procurar eso que... A entender que eso no va a ocurrir, muchachos. ¿Qué va a ser? Mala noticia. No es eso. Pero me pasa con ella, me pasa con el otro. Pero no es lo mismo que estar advertido de eso. Digo eso porque puede ser la insatisfacción un síntoma. ¿Qué significa la insatisfacción? Como un síntoma que es algo que me persigue, que está como un cuerpo extraño en mí, se repite de una intensidad muy poderosa. ¿Se entiende? Y eso me genera malestar. Entonces yo en la vida busco, como me decía un paciente, estoy vacío, voy a buscar otra cosa, voy a buscar esa cosa, no es eso, estoy vacío, voy a buscar otra cosa. Y entonces va con nosotros a la tumba. Nos sigue, bienvenido, es condición humana. Bueno, digo esto para echar un poco de leña a la cosa, como para que... Menos mal. Está bien, bueno, vamos a charlar un poco. Por eso digo que no es lo mismo el deseo en la histeria, cómo se encarna eso que es estructural, esto es lo que estoy contando. Rodolfo quiere hablar, me levantó 3 veces la mano y está discutiendo con su hija ahora. Escuchame una cosa. Sí, Rodolfo, pues. Muchas cosas. Bueno, bien. A cualquier palabra, si nosotros le ponemos la I, la N adelante, pasa a ser prácticamente lo contrario. O sea, un hombre satisfecho, con el I adelante, insatisfecho. Ese insatisfacción la podemos abarcar a todos los aspectos de la vida. Muy bien. Con respecto a lo que la licenciada conversó, me parece que, y cuando Miro empezó hoy a hablar, me parece que con bastante picardía, dijo: bienvenidos a todas, a todos y a todes. No sé por lo que nos cuesta pronunciar eso a los antiguos. Pero usted, licenciada, no pronunció mucho en el discurso la palabra insatisfacción, al menos yo entendí eso. Usted dividió la insatisfacción, la puso acá arriba y la dividió en 2 partes. Le enchufó la histeria al género de la mujer y la obsecuencia obsesión al tema. ¿No es cierto? Eso, la verdad, es un poquito bárbaro, porque yo conozco, me parece, por actitudes, los roles de las vueltas. O sea que existe en todas partes ese tipo de cosas. Creo que el discurso me hubiera gustado, en lo personal, ¿no? Más a todos. O sea, es más un reparto de este conflicto a todos los seres que con misionero hablamos. Porque yo no hablo solo con el espejo, yo hablo con el otro y intercambio con el otro. Eso me hizo ruido. Está bien que no se me haga ruido. Esto vengo acá, que las cosas me hagan ruido. Pero no me puedo sacar la cabeza, soy ingeniero, y como ingeniero, yo la razón no la puedo estimar en el sentimiento. Yo tengo un problema, estoy insatisfecho, miro
busco mis herramientas, busco ayuda, diálogo con el otro, porque yo no existo si no existe el otro, pues yo existo porque existe el otro, si no lo existo. Pero la razón, lamentablemente, me ha hecho mucho daño mental lo que me dijiste, yo no la puedo extirpar, la única razón me ayuda a discernir y saber cuáles son los elementos y con quién tengo que acceder y cuáles son los caminos para tratar de que mi esperanza tal vez no sea un 100% por los absolutismos, no existen. En la ingeniería se dice que una medida es un metro, no existe, es un metro más menos, está acotada. Yo puede ser que mi esperanza no sea del 100% y no por eso voy a sentir insatisfecho. Tendré que admitir que con mis herramientas, con mi ser, puedo llegar a que esa esperanza no dio el 100%, pero que me encuentro algo muy importante. Que con mi razón, con mis herramientas, con mis palabras y con la ayuda tal vez de un profesional, mi esperanza tomó un poco de forma y me conformaré y iré por más. No. Está bien, es lo que yo sentí. Toda esta conferencia me llenó, como dicen los jóvenes, el trasero de preguntas. Por no usar otra cosa. Entonces yo no vengo acá y mi cabeza camina. Bueno, O sea, quiero decir que yo experimenté. está muy bien. Dejamos de Yo iba a hacer la misma observación, hay una idea de mujer muy generalizada y muy pegada a conceptos patriarcales y heteronormativos, vista para el hombre no puedo tener hijos, o sea, si es así en la historia, si siempre se circunscribe a estos valores falocéntricos. No, porque justamente en la actualidad la mujer decide, se casa, no se casa, tiene hijos, no tiene hijos, o sea, la cosa pasa más porque el sujeto, mujer, histérico, se relacione más con el deseo, que no pasa tanto con los mandatos. Pero la bibliografía que vos estás trabajando es de Lacan. Freud y Lacan. Sí. Está bien, Sí. Y si el falo hay que entenderlo en forma literal o es una categoría vacía que se puede llenar de significante del deseo. Claro, o sea, cualquier tipo de forma. Claro. Es la envoltura. La envoltura nos llenamos. Es envoltura. Pero los ejemplos sí son muy... Incluso a mí me pareció en esa conversación que vos citabas de sos hermosa, el hombre dice sos hermosa y la mujer dice sos hermosa porque fuiste a un programa de televisión, o sea, tiene que buscar hasta una apoyatura para valer su... Claro, pero le reforzaba un significante fálico positivo. Igual la histeria lo escucha, yo no. Lo que digo es cómo escucha el inconsciente. Acá no estamos hablando de mujer biológica, hombre, estamos hablando en el inconsciente o qué somos. Por eso es tan difícil, digamos, pero ¿cómo habla una histérica? Sí, o un obsesivo o un perverso que no llega mucho a análisis a través de los sueños, de los lapsus. ¿Qué más quiere contar? Cuando dijiste que la razón no existe por ahí para acompañar al compañero, ese concepto de razón yo como lo entendí como que uno tiende a dar explicaciones racionales de todo y que eso no es el camino. Pero a mí me parece que evidentemente uno necesita estructuras cognitivas, inclusive porque si vamos a poner en palabras aquello que nos pasa, el poder poner en palabras supone una estructura cognitiva que está al servicio de eso. Me parece que la idea de que la razón no sirve tiene que ver más cuando uno intenta dar explicaciones racionales y no por ahí reconocer, no sé, la emoción o el deseo, la insatisfacción, y obviamente ponerlo en palabras, como decís vos, necesitamos una herramienta simbólica, y la herramienta
herramienta simbólica está dada Pero por la razón. Yo por lo menos lo entendería así. No sé si era así. Esa discusión es buenísima porque la da Chomsky. Claro, bueno, perfecto. La da Chomsky con lo de dónde sale el lenguaje de base. Por ejemplo, se discute mucho con otros lingüistas. Jacobson es uno, pero digamos, ahí hay toda una discusión con respecto a de dónde sale la palabra, o de dónde se expresa la palabra. Es muy interesante discusión. Ricardo. Bueno, yo voy a salir del tema de la insatisfacción porque estamos terminando. Por ahí podría ser, pero habría que entender de qué se trata el positivo en ese caso. Pero me voy a quedar con un detalle. Nosotros cuando hablamos de mujer, porque esto si no nos identificamos y se complica la cosa. Cuando hablamos de mujer, estamos hablando de un concepto, no estamos hablando de las mujeres. Es un concepto que el psicoanálisis tiene una definición interna, digamos, para el psicoanálisis, que no es el concepto social de lo que es la mujer. O sea, que no es un concepto que uno pudiera decir va cambiando con los años y con la cultura. Es un concepto específico. Ese concepto justamente lo dice Ángela cuando está transmitiendo este intento de meternos en este tema. Ella lo dice, es la que se puede ofrecer como objeto de goce de un hombre. Y el hombre, somos los hombres, podemos estar acá como varones, entre comillas, no somos los hombres tampoco. Eso no es el hombre para el psicoanálisis. El hombre para el psicoanálisis vuelve a ser un concepto específico que en ese caso va a ser el que está limitado por esto que se llama el falo. ¿No? Entonces, como son conceptos internos del psicoanálisis, pero que juegan, digamos, todo el tiempo en los intentos de acercarnos a estos temas, para nosotros es muy interesante lo que sucede con ustedes, con algunos que pueden estar más formados en el tema, con algunos que por primera vez escuchan estas cosas. A nosotros nos interesa justamente este debate, esta charla que se produce acá, porque nosotros también empezamos a medir, para poder seguir con esta actividad, empezamos a medir cuáles son los conceptos, las dificultades de transmisión de lo que nosotros queremos pensar, juntos. Porque el psicoanálisis sí es un efecto cultural. O sea, el psicoanálisis, si bien no es una ciencia, no lo definimos como ciencia, pero bueno, si me aceptan el término, sería una ciencia, pero que no acepta, en eso es cerrada, no acepta, no recibe ninguna aportación de otras ciencias. Es una ciencia que aporta a la cultura, pero que en sí misma no recibe aportación de otras ciencias. Sí, del arte. ¿Cómo? Sí, del arte. No en sí el psicoanálisis, el arte. Sí, del arte, digo. El psicoanálisis recibe aportaciones del arte, ¿o no? No, como teoría no. O sea, los psicoanalistas recibimos de todo, los psicoanalistas, pero el psicoanálisis en sí, la teoría, no recibe demasiado. Utiliza, sí, cosas como... El complejo de Edipo, el complejo de Electra. Claro, pero utiliza cosas de la cultura, pero como necesidad de explicación. O sea, necesitamos la metáfora para explicar algo. El complejo de Edipo, por ejemplo, que es histórico, digamos, lo que se necesita es una explicación de otra cosa, que es el efecto de castración, por ejemplo, que surge a partir de ahí, ¿no? O sea, o el temor de la castración. No sé, últimamente se usa mucha poesía, por ejemplo, para explicar determinados temas. Ángela utilizó literatura. Bueno, esto sí, pero como una metáfora, no es que eso aporte algo específico al psicoanálisis como estructura teórica. Pero bueno, me fui. Y si de la mujer es la que se ofrece, el hombre sería... No la que se ofrece, la que puede. La que puede ofrecerse el hombre es el que puede... El que necesita eso. Eso nada más, o sea, es como son dos piezas de un principio. Ajá. El tema es que como hombres y mujeres, ahí sí ya cualquiera de nosotros tenemos que jugar ese juego. Y ese juego no tiene reglas para ninguno de nosotros. Bien.
Sí. No, pensando también lo que decía de la razón, me parece que en la clínica por ahí la razón, por lo menos en mi caso, va muy aunado a la conciencia. Claro, Eso por ahí, o la voluntad. O a la voluntad. Estamos hablando de lo mismo. E incluso lo que vos decías con respecto a la actualidad, esto de que está todo se puede, todos podemos, ¿no? Esto de la fuerza de voluntad, con eso vas a lo... Bueno, y el psicoanálisis va por otro lado, ¿no? En ese Porque sentido, me no parece que por la razón- capricho, tiene una lógica. Claro. Sí, no es por capricho, no porque nos gusta ser, digamos, estar en contra de lo De hecho, el sentido, ¿no? Cuando uno pone sentido a algo al paciente también está... Y que somos es lo que hace objetos de discurso y que estamos inmersos en la palabra y que no se puede decir todo y hay que bancarse eso y que no se puede todo, pero sí hay un montón de cosas que sí. Sí. Bueno, si ustedes dijeron que la insatisfacción es algo estructural, ¿no? Sí, En la claro. persona. Y que el psicoanálisis lo van trabajando a través de la palabra, los sueños, lo que no se dice, o cuando una vuelta me pasó que yo estaba hablando de un tema y me dice, pero ¿qué se te pasa en la mente? Y era otra cosa totalmente distinta. Bueno, lo trabajan todo así. Y después el trabajo que tiene que hacer una entonces sería el día a día, cambiar esa estructura, o sea, tener presente que tenés esa estructura de satisfacción y el día a día hacer un trabajo interno sería para conseguir bien, pues no siempre. ¿Esa es una pregunta? Sí. Bueno, la respuesta no hay que arrancar, yo diría trabajo. Ahí, si hicimos trabajo, estamos llamando por teléfono a la conciencia, a la voluntad. Entonces, uno diría, uno se manifiesta en la modalidad de uno. A ver, cuando uno arranca un análisis, no habla de la misma manera de sus cosas a cuando, por ejemplo, estás en la mitad o estás al final. Lo que quiero indicar es que la modalidad de decir las cosas y de sentir por su efecto caso, el año pasado hablamos de los afectos, el cuerpo y los afectos. Hablamos justamente de eso que tiene que ver con que la posibilidad de la palabra se desprenden los afectos. Pero el único que es afecto que no miente es la angustia en relación a que no hay palabra. Y si empieza a haber palabra, ya no es más angustia por definición. Entonces, ya tengo que trabajar, implica su invocación a la voluntad y a la conciencia. Por eso se parece complejo y es un proceso, es un camino, son encuentros con formas de decir. Porque ella ya marca como un lugar, dice, es un trabajo, aparte de utilizar un término trabajo, pero interno, de decir vos. No es ni interno ni externo, es un camino de palabra. Igual te agrego, esto es sumarte a la teoría, Claro. pero la forma de decirlo es lo que pudiste decir. Perfecto. Si me sumás a la teoría, podemos decir de otra forma. Pero lo sentís así, también es válido. Lo único que quiero aportar es más a la bomba que tiré en relación a la razón, que yo sabía que no Y darle una sabía que no escuchar, o a la cosa, o a los proyectos, las mentes, esas cosas que son una porquería. Sí, o sea, tomando la razón de él y la... ¿Cómo? Tomando la razón de él y la razón de él. Hay que ver cuáles son las razones de cada uno de ustedes, con qué síntomas van a análisis, con qué sufren. Más allá de la razón y de todo lo que uno puede elucubrar. Acá el tema es de qué uno sufre, por lo cual uno consulta. ¿Alguien más? ¿Uno más? ¿Qué? ¿Algo más? Raúl, ¿querés decir algo? No. Satisfacción. ¿Alguna cosa para comer como para poder...? No, por eso... No sé si están satisfechos con la charla, pero no lo creo que fuera así. Si no es así, estamos bien. Tengo una pregunta. Sí. Yo la uso mucho y ahora, duro, yo uso el sentido común. Bien. No lo uso a ver si me arreglo. No, la palabra sentido común. Bien, para los analistas el sentido común no existe. Porque es como uno se le va articulando las palabras, como uno va hablando. Es decir, que creemos entendernos. Pero
creemos, es necesario que hablemos así, creamos que hablamos y nos comunicamos y hacemos. Es súper necesario, está muy bien, no estamos diciendo que no. Los humanistas no creemos en ese sentido común. Pero no porque la clínica nos dice no hace sentido común. O sea, bastante estructuralista la cosa. Sí, Es bastante estructuralista. Me lo devuelve por el tema de la razón que le tiene una bomba molotov. Bueno, igualmente, si quieren seguir estando satisfechos, no nos han hecho demasiado de las cosas como nosotros, la seguimos la próxima. Vamos a fines de 23 o 24 de septiembre, vamos a hablar sobre algo más social que nos interesa, que tiene que ver con la violencia, la segregación y la sociedad. Vamos a hablar qué tiene ese psicoanálisis, para compartir con nosotros, nosotros vamos para compartir, nosotros Ricardo y Silvia, sobre tres temáticas para mí que son súper actuales, que tienen que ver con la violencia, con la segregación y con la sociedad. Así que bueno, les agradecemos mucho por haber venido. Vamos a ir a